Un saludo de bienvenida a todas las personas que hoy están con nosotros, a los amigos que nos visitan, a las personas que están conectados allí desde la casa. Un saludo muy especial para todos ustedes. Les amamos en el amor del Señor. Quiero invitarles para que en esta noche tomemos nuestra Biblia y vamos a estar leyendo una porción de la Escritura. Y qué lindo también poder ser enseñados por el Señor por medio de su palabra. Quiero invitarles a que leamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Hay un versículo que es muy conocido por todos, es el versículo 32, Juan 8:32. Y también vamos a estar leyendo allí una porción de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Hoy quiero que hablemos de un tema muy importante y es acerca de esa libertad que Dios por medio de su Hijo amado nos ha dado. Amén. Dice Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Volvamos a leer nuevamente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en congruencia con lo que el Señor Jesucristo nos da esta buena noticia, el apóstol Pablo también le escribe allí a la iglesia de Galacia. En su carta, en el capítulo 5, les dice: estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mire que la libertad es algo realmente muy valioso. Yo quiero invitarles para que se pongan cómodos y tomemos, si les gusta tomar notas, tomemos nota, o si no, guardemos esta palabra en nuestro corazón. Porque esta es una bendición que Dios nos ha dado por su grande amor y su infinita misericordia. Él dice: conoceréis la verdad, y la verdad es la que nos hace libres. Y Pablo nos insta y nos aconseja que permanezcamos firmes, es decir, inamovibles en esa libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Y mire que sucede algo en el pueblo, y es que muchas personas no vienen a conocer la verdad, no vienen a la palabra, no reciben a Cristo como su Señor y Salvador de sus vidas, porque tienen temor a perder su libertad. Yo no sé si a alguno de ustedes les pasó, pero ¿por qué tienen ese temor a perder su libertad? Porque no quieren ser esclavos de una religión llena de prohibiciones. Y mire que esto no solamente se dio en la antigüedad, sino que aún en nuestros días hay religiones que llenan a las personas de prohibiciones. ¿Por qué? Porque se les ha enseñado un evangelio, ¿cierto?, lleno de prohibiciones, lleno de digamos allí de normas creadas por los hombres, que lo que hacen es esclavizar a la persona, esclavizar al creyente y no darle libertad, como dice la palabra. Porque la escritura que dice que si conocemos la verdad, que la verdad es Cristo, seremos libres. Entonces esas iglesias lo que hacen es predicar erróneamente un catálogo de prohibiciones, ¿cierto? Y eso hace que las personas no conozcan la verdad porque tienen miedo a perder su libertad. Pero nosotros sabemos que por medio de la predicación de la palabra, por medio de la palabra del evangelio, el Espíritu Santo, ¿cierto?, hace que las personas se sientan en libertad de sus pecados. El Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos convence de juicio, de justicia y de pecado, y nos da esa libertad con la cual Cristo nos hizo libres, no solamente de la condenación del pecado,
de las consecuencias del pecado, sino que también nos dio libertad de la condenación. Antes de conocer a Cristo, pues desafortunadamente estábamos llenos allí de muchos legalismos, de prohibiciones, ¿cierto? Pero cuando conocimos la verdad ha roto las cadenas de la esclavitud y hoy podemos decir somos personas libres. Recordemos antes que teníamos prohibido, por ejemplo, que era, nos enseñaban que, por ejemplo, bailar, que por ejemplo oír música, que ir a cine, que ver el partido de fútbol quizás, o ir a la playa, o quizás dejarse el pelo largo, o las mujeres usar el pantalón, o colocarse de pronto un adorno, que eso era pecado. Pero lo que nos debemos preguntar hoy es cómo podemos ser verdaderamente libres de esa libertad que nos da la verdad, el conocer a Cristo. En primer lugar, comprendiendo que ninguna norma o ninguna ley o ninguna restricción puede cambiar nuestra naturaleza pecaminosa. Recordemos que nuestra naturaleza está más dada a hacer lo malo que a hacer lo bueno. Y por más normas que nos coloquen, ¿cierto? Eso no va a cambiar esa condición realmente. Dice Pablo allí a los romanos, en el capítulo 7, versículo 14, dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. El hecho que te digan o que nos digan que es algo prohibido o que tal cosa es prohibido, eso no quiere o eso no quita de nuestra carne el deseo de hacerlo. Al contrario, lo vuelve más atractivo. Y eso lo vemos, por ejemplo, en nuestros niños. Cuando uno le prohíbe a los niños hacer alguna cosa, eso los insta más rápido a hacerlo, ¿verdad? Y eso pasa en el ser humano. Entonces, la única manera de cambiar nuestra vida no es por medio de leyes, no es por medio de legalismos, no es por medio de prohibiciones, es por medio de la libertad que el Señor Jesucristo nos dio a cada uno de nosotros. Y esa libertad es o viene a nuestra vida cuando nosotros entendemos y tenemos la plena conciencia de escoger entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios, ¿verdad? Eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente. La norma en sí como tal no cambia a nadie. Usted puede estar en la religión que más normas tenga, donde no puede comer ni algunos alimentos, donde no puede vestirse de tal manera, donde no puede, digamos, hacer muchas cosas. Esa restricción a veces se le enseña a la persona que hacer eso es pecado. Entonces, el hecho de que esas normas existan o nos las impongan no va a cambiar nuestra naturaleza. Lo único que verdaderamente cambia a la persona, al ser humano, es conocer ese poder restaurador y libertador que Cristo nos da por medio de su palabra. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. En segundo lugar, tenemos que comprender que el verdadero cristianismo no
es de prohibiciones, sino de decisiones. ¿Verdad? Dios nos dio a nosotros una capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Entre lo correcto y lo incorrecto, entre la vida y la muerte, entre la salvación y la condenación. Eso es una decisión realmente. Dice Pablo allí a los Corintios, en 1 Corintios 10:23, dice Pablo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y esto es muy importante que lo entendamos nosotros. ¿Qué es el cristianismo? Pues el cristianismo es la libertad que tenemos de elegir, ¿cierto? De decidir con la ayuda del Espíritu Santo lo que es conveniente, lo que es edificante para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro testimonio cristiano. Eso es el cristianismo, es tener esa libertad de poder elegir, de poder decidir. El cristianismo es tener también esa libertad de poder hacer lo que le agrada a Dios, ¿cierto? Lo que le agrada a Dios y no lo que nos agrada quizás a nosotros mismos. No porque alguien lo prohíba, o no porque alguien me lo imponga, sino por amor al Señor. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos bien claro antes de tomar una decisión o de hacer algo. Deberíamos hacernos esa pregunta: ¿lo que voy a hacer le agrada a Dios o le desagrada a Dios? ¿La decisión que voy a tomar le agrada al Señor o le desagrada? Y yo sé que el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él nos va a guiar, Él nos va a redarguir y nos va a decir qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Amén. Y en tercer lugar, debemos comprender que la libertad no significa libertinaje. Porque, ¿qué dice la palabra? Quiero que leamos a Judas en el capítulo 1, versículo 4. Dice el verso 4: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí tenemos que comprender, ¿cierto?, que ser salvos y tener la seguridad de nuestra salvación, que gracias al Señor lo tenemos, no significa que vamos a llevar una vida de libertinaje, usando la gracia de Dios como excusa para pecar. Porque puede haber personas que digan: bueno, yo creo en Jesucristo, que es el Salvador, y soy salvo, y por eso entonces me dedico a hacer lo malo, me dedico a pecar, me dedico a hacer lo que le desagrada a Dios. La libertad que Cristo nos ha dado es una bendición, es un don de Dios, es un regalo de Dios que debemos saberlo usar. Y la pregunta sería: bueno, ¿hasta dónde va mi libertad? Somos libres, ¿verdad?, por la gracia y la misericordia del Señor. Pero ¿dónde termina mi libertad? Alguien decía que mi libertad termina donde comienza la de mi hermano. Eso es una teoría. Pero realmente lo que nosotros debemos tener claro es que no podemos usar la gracia de Dios, ¿cierto?, como excusa para hacer lo malo, para pecar, para hacer lo que a Dios le desagrada. Teniendo en cuenta que el libertinaje no es libertad, sino que es esclavitud.
Alguien dice, hay un dicho por ahí que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y realmente a veces no valoramos la libertad que Cristo nos dio hasta cuando la hemos perdido. Entonces, démonos cuenta que la Escritura es clara cuando dice que, ¿qué dice la palabra? Que la consecuencia del pecado es muerte, ¿cierto? Y entonces, por eso Pablo ahí en los Hebreos nos dice y nos anima a mantenernos firmes en la libertad que Cristo nos ha dado. O sea, firmes es inamovibles, ¿cierto? Para que no caigamos nuevamente a la situación donde Cristo nos sacó. Y hay un cuarto aspecto para comprender el tema de la libertad, es que comprendiendo estos tres puntos que hemos nosotros evidenciado en esta noche, vamos a entender desde el punto de vista de la palabra del Señor que es muy importante que tengamos la conciencia, ¿cierto? ¿Cómo está mi conciencia realmente frente a mi libertad? Y frente a eso el apóstol Pablo allí le escribe a los hermanos de Corinto y en el capítulo 10 de su epístola les dice, 1 Corintios 10, 27, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Cuántos dicen amén? La conciencia, digo, no la tuya, sino la de otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Aquí tenemos que reconocer que hay muchos temas que en la palabra de Dios no están definidos si son pecado o no son pecado. Pero la presencia del Espíritu Santo que mora en usted y que mora en mí, ¿cierto? Dice que Él ha limpiado nuestra conciencia. Y dice el autor del libro de los Hebreos, dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por eso es que es muy importante nuestra conciencia, porque como nuestra conciencia ya no está cauterizada ni está insensible, sino que está viva y limpia por la sangre del Señor, ¿cierto? Esa conciencia me hace sentir o nos hace sentir a nosotros qué está bien y qué está mal, qué debo hacer y qué no debo hacer, porque la misma conciencia nos va a decir que eso no lo hagamos porque es pecado. Aunque sabemos que en la Biblia Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, ¿verdad? Pero dice que por causa del incrédulo, nosotros tenemos que usar aquí esa conciencia limpia que ha sido limpiada con la sangre de Cristo, y es la que nos va a guiar de qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Mi conciencia. Ahora bien, la conciencia de nuestro prójimo también es un referente para nuestra conducta, para nuestro comportamiento. Y aquí dice Pablo en 1 Corintios 8, versículo 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles.
o sea, nuestra propia libertad, ¿no? Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, dice el apóstol Pablo, para no poner tropiezo a mi hermano. Y esto es una advertencia que el Señor nos hace por medio de su palabra, ¿cierto? Nosotros debemos de cuidarnos de ser piedra de tropiezo para los hermanos que quizás son débiles en la fe. Porque nosotros sabemos por la palabra y por el conocimiento de ella que hay cosas que pueden afectar la fe de una persona que hasta ahora está comenzando los caminos del Señor, que hasta ahora está conociendo el evangelio, que hasta ahora está conociendo la palabra, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que observar no solamente mi conciencia, porque mi conciencia a mí me dice que lo que yo voy a hacer está bien para mí, pero ahora bien, hagámonos la misma pregunta para el hermano o para la hermana. Quizás eso que para mí está bien puede inducir a la otra persona a hacer lo malo, a hacer lo que le desagrada a Dios. Entonces es muy importante que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos ser sabios, ¿cierto? Al momento de usar nuestra libertad en Cristo. Y no solamente por nuestra conciencia, sino por la conciencia de nuestro prójimo, por la conciencia de nuestro hermano. Lo que yo hago no me afecta a mí, pero sí puede estar afectando a la otra persona en su vida. Entonces, si yo veo que eso, que aunque para mí, según mi conciencia, no es pecado, pero sé que puede afectar a la otra persona, mejor me abstengo de hacerlo. ¿Por qué? Por motivo de conciencia, para no ser tropiezo, piedra de tropiezo para la persona que es débil en la fe. Adicionalmente, dice allí 1 Corintios 10:31, el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Qué importante es cuando nosotros tenemos eso claro en nuestra vida cristiana, que todo lo que hagamos lo hacemos ¿para qué? Para la gloria de Dios. Amén. Gloria al Señor. Sea que comamos, sea que bebamos o lo que sea, que lo hagamos siempre para la gloria de Dios. Procuremos, amada iglesia, no ser piedra de tropiezo para otras personas. Porque como dice un predicador, la única Biblia que muchos van a leer es tu testimonio. ¿Sí? Quizás ellos no van a leer la Biblia que usted tiene, pero van a leerlo en su vida, en nuestra vida, cómo andemos. Por eso el apóstol nos insta a no ser tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios.
Porque a libertad nos llamó Cristo y Él nos dio libertad. Alabado sea el nombre del Señor. Así que esa libertad que Dios nos ha dado en su amor y en su misericordia, la debemos usar para la gloria de Dios, ¿cierto? Sea que comamos, sea que bebamos, sea lo que sea, hagámoslo para la gloria de Dios. Y ahí es muy importante que nosotros nos hagamos esa pregunta: ¿lo que yo voy a hacer o lo que estoy haciendo glorifica a Dios o no? Amén. Somos libres, hermanos, para hacer todo lo que glorifica el nombre de nuestro Dios en nuestra vida. Tenemos la libertad. Porque hay personas que, tienen muchas cosas que las tienen como pecado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, comer ciertos alimentos, que es pecado. Vestir cierto tipo de ropas, que es pecado. Pero lo que Cristo vino a darnos a nosotros fue esa libertad para poder hacer, ¿cierto?, lo que nos dice la palabra, lo que glorifica a Dios, ¿cierto? Lo que glorifica al Todopoderoso. Así que esto es bien importante que nosotros lo tengamos, que sintamos esa libertad. Y yo aquí, y yo creo que en todo lugar donde se predica el verdadero evangelio, el evangelio vino a traernos fue esa libertad que nosotros necesitábamos. No ese conjunto de normas que nos esclavizan, ¿cierto? Que en vez de sentirnos libres nos sentimos esclavos. Pero el Señor Jesucristo vino a hacer todo lo contrario. Él vino a darnos libertad. Por eso dice: conoceréis la verdad, y la verdad, ella es la que nos hace ¿qué? Libres. Así que, amados hermanos, en esa libertad que Cristo nos dio, alabemos, glorifiquemos a Dios con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestra conducta, con nuestro diario vivir. Eso es lo que agrada al Señor. Y tengámoslo y hagámoslo con plena libertad. Amén. De esta manera estaremos glorificando al Todopoderoso, porque eso es lo que Dios quiere, que nos sintamos en libertad. Que si estamos en la iglesia y usted siente que Dios le dé la libertad de alabar a Dios, de levantar su voz, ¿cierto? Que si siente en su corazón por el Espíritu Santo de danzar para el Señor, hazlo con plena libertad, ¿cierto? Y así tiene que ser, hermano, porque eso fue lo que Cristo en la cruz logró. Recordemos que Él venció en la cruz a 3 enemigos poderosos. Venció la muerte en primer lugar, ¿cierto? Por eso nosotros ya no le tenemos miedo a la muerte, ¿cierto? Venció al pecado. Mire, esa consecuencia terrible de que estábamos condenados a pasar nuestra eternidad en el infierno ya no aplica para nosotros. Porque el Señor dice: el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas dejaron de ser, ahora son todas hechas nuevas. Amén. Y el Señor dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces venció la muerte, venció el pecado y venció a Satanás, ¿cierto? Nuestro adversario, el diablo, que anda como león rugiente. Dice la palabra que Jesucristo lo venció en la cruz, y esa victoria es tu victoria y es la mía. Por eso tengo la libertad para alabar al Señor, para hacer lo que Dios me pide que haga, ¿cierto? Usemos esa libertad conforme a la palabra del Señor. Amados, yo quiero invitarles para que hoy, con toda la libertad que el Señor nos dio, vayamos a la presencia de Él con nuestra oración, y que sea una oración de agradecimiento, una oración con plena libertad, ¿cierto? Que haya en nuestro corazón esa libertad de podernos, como dice el apóstol, dirigirnos confiadamente al trono de su gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, para hallar gracia
para el oportuno socorro, para el día de hoy, para el futuro, para el presente. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros realmente nos sintamos libres, nos sintamos como verdaderos hijos de Dios y que no tengamos como ese temor o ese miedo o esa prohibición o esa restricción para no hacerlo. Amén. Póngase de pie y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Amado Dios, en esta gloriosa noche estamos reunidos aquí en este lugar, Señor amado, con un corazón agradecido por las misericordias, por los favores, por las bendiciones que hemos recibido hasta el día de hoy. De manera especial queremos agradecerte por haber roto las cadenas de opresión, las cadenas de condenación que habían sobre nuestra vida, porque sabemos que en la cruz del Calvario, Señor, tú venciste la muerte, venciste el pecado y venciste a Satanás. Y esa consecuencia, Señor amado, que había sobre nosotros, esa acta que nos era contraria, tú la anulaste en la cruz del Calvario, la clavaste allí en la cruz. Y ahora podemos decir que somos libres, porque Cristo Jesús es mi libertador, es nuestro libertador, es nuestro sanador, nuestro médico, quien pagó con su sangre preciosa el precio de nuestro pecado. Señor, en esta noche queremos agradecer de manera especial por tu amor, por tus misericordias, por tus bendiciones, por esa gracia, por ese don precioso de la libertad. Señor, ayúdanos, Señor, a hacer buen uso de la libertad que en la cruz del Calvario tú obtuviste para nuestro beneficio. Señor, muchas gracias te damos porque hoy podemos reunirnos con libertad, alabar y adorar con libertad, sin ningún prejuicio, sin ninguna restricción, sin ningún mandato, sin nada que nos lo impida, Señor. Gracias porque hoy podemos darte la gloria, podemos darte toda la honra, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer todo lo que glorifique tu nombre, todo lo que te agrade delante de tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor amado, en esta noche que obres de manera poderosa, que rompa todo yugo, que rompa todo temor, que rompa todo aquello que impide, Señor amado, que podamos vivir en plena libertad, porque tu palabra lo declara, que si conocemos la libertad nos hace libres, la verdad nos hace libres, y tú eres nuestra única verdad. Por eso en esta noche levantamos nuestros brazos, levantamos nuestra voz, Señor amado, en plena libertad, dándote gracias por tus favores, por tus misericordias, por tus bendiciones. Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos insta a permanecer en la libertad que tú nos diste, Señor, por medio de tu Hijo amado. Señor, para que no retrocedamos, para que no volvamos nuevamente allí a la vida antigua, a la vida de esclavitud en el pecado. Señor, muchas gracias porque nos ha hecho libres, porque ha roto las cadenas de opresión, porque ha roto las cadenas y los yugos de opresión. Las maldiciones generacionales ya no tienen poder ni potestad en nuestra vida. Y hoy somos libres, hoy somos nuevas criaturas. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo. Y muchas gracias, Señor Espíritu Santo. Porque tú, amado Espíritu Santo, es el que nos redarguye de juicio, de justicia y de pecado. Y el que nos guía a toda verdad, a hacer lo bueno, a hacer lo que agrada a Dios, lo que glorifica el nombre de Dios en nuestra vida. Señor, muchas gracias. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, te damos a ti, Señor, la exaltación. En el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria.